Bienvenidos a su programa Mundo 2020, donde analizamos temas de las relaciones internacionales y de la política exterior de Cuba. Hoy vamos a tocar un tema esencial, que es un análisis y una proyección de la política exterior de Cuba, precisamente con la profesora Isabel Allende, rectora del Instituto Superior de Relaciones Internacionales, que tienes una larga experiencia en el área de la política exterior. Y el tema siempre en los análisis académicos, Isabel, de la política exterior cubana, siempre se dice que es uno de los grandes logros. Se habla de la salud, de la educación, pero la política exterior cubana ha sido unos logros tremendos, unos éxitos indiscutibles. Y el tema de los principios, de los valores, lo que sustenta esta política exterior, sí quisiera que comenzaras haciendo un análisis de este tema. Gracias, Santiago. Realmente me has hecho un honor en invitarme a este programa, al que sé que han acudido ya otros profesores del IRRI, compañeros del CIPI, académicos de otros de nuestros centros de estudio que se ocupan de las relaciones internacionales. Creo que es muy importante el tema de la política exterior de Cuba. Efectivamente, como tú has dicho, es uno de los grandes logros de la revolución, no el único, pero es uno de los grandes logros de la revolución, que pienso que se debe a dos o tres elementos y factores fundamentales. En primer lugar, que es una política exterior basada en los valores sobre los cuales se sustentó la Revolución Cubana. En segundo lugar, que precisamente partiendo de esos valores es una política exterior de principios. Y en tercer, aunque no es el último lugar, que es una política exterior que dirigió, creó personalmente y muchas veces ejecutó Fidel Castro Ruz. Es imposible hablar de la política exterior cubana sin mencionar su nombre, porque en todos los aspectos de la política exterior está presente su guía, su indicación, su estrategia, su táctica, sus principios. Cuando yo decía que es una política, una de sus principales fortalezas para lograr lo que se ha alcanzado son los valores, es porque nuestra política exterior se sustenta realmente en los valores que van desde Céspedes a Martí, pasando también después por Mella, por todas las fuerzas revolucionarias de la República Platista y de la República Neocolonial. Yo siempre utilizo esa diferenciación, que es la que utiliza el querido profesor de Estéfano, ya fallecido, la república en que éramos prácticamente un protectorado, hasta que se derogó la enmienda Platt, y después la república donde Estados Unidos ensayaron las nuevas formas de dominación a través de los mecanismos de neocolonialismo político y económico. Esos valores tienen muchísimo que ver con los principios. Esos valores comienzan el día que Carlos Manuel de Céspedes no solo da un grito por la libertad de Cuba, sino le dice a los esclavos: ustedes son libres y si quieren me acompañan en esta lucha, y los esclavos lo acompañan. Esos valores tienen que ver con el latinoamericanismo de Martí, con la universalidad del pensamiento martiano, que supo ver claramente cómo el imperialismo podía desarrollarse y tener como un elemento fundamental la relación o la dominación sobre Latinoamérica. Yo creo que es muy importante, y a veces se habla poco, de la base argumental y conceptual que está detrás de la política exterior cubana y que tiene que ver con estos antecedentes y con estos valores. Bueno, tiene que ver con ese pensamiento revolucionario. Es un pensamiento revolucionario que tiene libros escritos detrás y que tiene toda un pensamiento y que tiene toda una proyección. Por eso, a la hora de enfrentar, y estoy muy de acuerdo contigo con el papel del comandante en jefe, en la manera de hacer la estrategia, pero las cuestiones concretas, de la flexibilidad, siempre el tema de la ética, el tema de la coherencia ha sido uno de los... De la honestidad. De la honestidad. De la honestidad. Muy importante. Creo que eso es importantísimo, sí. El tema de la honestidad en el desarrollo de esa política. Porque Cuba realmente hace política exterior después de 1959. Claro. Porque la política exterior la hacen los gobiernos y la política exterior la hacen las clases en el poder
y la clase que hizo la política exterior de la Revolución Cubana entró al poder en 1959. Y como te decía anteriormente, nuestra política exterior estaba menguada. No podía ser de otra manera, estaba menguada por una república mediatizada, estaba menguada por el hecho de que nuestros respectivos gobiernos, una sucesión de gobiernos estaban supeditados económica y políticamente a Estados Unidos, y había una hegemonía de Estados Unidos sobre Cuba. Eso condicionó la política exterior antes de la revolución, lo cual no quiere decir que no hubiera momentos de luces. Claro. Esos momentos de luces coinciden con los momentos en que en el contexto internacional se producen condiciones relativamente favorables, o que en el contexto interno nuestro también hay esas condiciones. Y esos momentos de luces están dados también por la acción de la población cubana, por el pueblo cubano, por la sociedad, lo que hoy llamamos la sociedad civil, que acompañó a ese pensamiento y que se forjó en ese pensamiento. Hay un elemento que a mí me parece muy interesante en el caso de Cuba, y es la proyección global de la política exterior cubana, que está claro que es dada después del 59, pero no es una isla en sí misma, es una proyección muy activa de esa política exterior, con una visión que va más allá de nuestra zona, y además también hemos estado obligados, ¿no? por la hostilidad y por el bloqueo de los Estados Unidos. Bueno, es un país Estados Unidos condiciona siempre, la acción de Estados Unidos condiciona la política exterior cubana. Mira, que es un país pequeño, con dimensiones pequeñas, pero con yo diría que la política exterior cubana tiene dimensiones de universalidad, y también tiene dimensiones particulares, porque nuestra política exterior se ha desarrollado sobre todo con una visión tercermundista. Y nosotros no podemos olvidar que esa visión tercermundista nos hace hacer una política global. No alejarnos del mundo, sino acercarnos al mundo. Cuando el Papa estuvo en el 98 y dijo que Cuba debía abrirse al mundo, con todo el respeto que me merecían las palabras del Papa y el mundo abrirse a Cuba, yo siempre pensé que Cuba se había abierto al mundo desde enero del 59. Porque lo primero que hizo la Revolución Cubana y el gobierno revolucionario cubano fue salir al exterior, ir a buscar el apoyo del exterior. Pero también lo primero que hizo la Revolución Cubana fue apoyar a aquellos que en el exterior estaban luchando por su independencia, por su soberanía, a los movimientos de liberación. Y cuando digo lo primero, fue que recordemos que Fidel salió por vez primera en 1959. No solo a Venezuela, sino también a Estados Unidos. Y salió a Estados Unidos, y esa visita a Estados Unidos representa un hito en la política exterior cubana. Porque hasta ese momento a Estados Unidos iban todos los presidentes, todos los jefes de Estado, todos los jefes de gobierno, un poco a rendir pleitesía. Fidel y a pedir dinero, y él dijo, yo no vengo aquí, a pedir crédito. No, él dice, yo vengo a fomentar las buenas relaciones con Estados Unidos. Creo que es muy importante recordar eso, porque muchas veces se nos acusa a nosotros de haber sido los provocadores de la enemistad de Estados Unidos. Eso no es así. Todos sabemos que es un conflicto histórico de más de 200 años, un verdadero conflicto, no un diferendo, un conflicto, porque en el conflicto, para que prevalezcan los intereses de uno, tienen que desaparecer los de otro. Y Estados Unidos, desde hace 200 años, quiere prevalecer en su hegemonía y en su dominación sobre Cuba a costa de nuestra soberanía y nuestra independencia desde todo punto de vista. Pero el viaje a Estados Unidos, perdóname un momentico, tiene además una importancia para mí, desde mi punto de vista, vital. Fidel sabemos que no es recibido por Eisenhower, que lo recibió Nixon, etcétera. Y que después dijo, después de la entrevista, que esto es un comunista. Sí, pero fue, yo creo que la primera gran acción de eso que hoy se llama diplomacia pública. Ese era el comentario que te iba a hacer. Sí. Y lo hizo también cuando estuvo en Venezuela, es decir, una proyección. Una proyección hacia los pueblos, proyección hacia los diversos sectores de la sociedad. No es únicamente una proyección gubernamental. Aquí te diría que si estuviera con nosotros Luis Suárez, nuestro querido amigo Luis Suárez, diría que había que hablar de la política, la proyección externa de la Revolución Cubana. Coincido con él, pero es porque la política exterior la hacen los gobiernos, la proyección externa la hace un conjunto de instituciones. Y esa también es una característica de la política exterior cubana. La política exterior cubana no ha sido privativa del Ministerio de Relaciones Exteriores.
Antes de pasar a los actores, sí, un comentario. A mí me ha llamado muchísimo la atención que en el año 63, en un viaje que Fidel hace a la Unión Soviética. Fue el primero después de la crisis de octubre. Claro, pero estuvo más de un mes dando un recorrido por las distintas repúblicas de la Unión Soviética, hablando. Es decir, es la proyección, fíjate, con un país aliado, es la proyección no solamente a los gobiernos o al PECUS en aquel momento, sino que es a toda la sociedad soviética. Te digo esto porque en muchas conversaciones que he tenido después con representantes de las distintas repúblicas, todo el mundo se acuerda de aquella visita de Fidel Castro. Bueno, esa es la visión universal de la política claro, exterior cubana. Claro. Esa es la estrategia de la política exterior cubana, esa es la táctica de la política exterior. Esa es la visión de Fidel. La Unión Soviética era un país multinacional. Claro. Y Fidel estaba muy consciente de que había ahí factores que no eran solamente la Federación de Rusia, independientemente de que con la Federación de Rusia, yo siempre me declaro un poco rusófila también, tuvimos relaciones... Tú fuiste embajador en Polonia, atendiste No, estuve en la Unión Soviética trabajando, atendí la Unión Soviética por mucho tiempo. Y sé que el pueblo soviético, si podemos hablar de pueblo soviético, o los pueblos de la Unión Soviética, sentían un cariño especial por Cuba, más allá de las instancias políticas. Lo sé, y permíteme esta anécdota, porque esto también refleja la respuesta a la solidaridad cubana. No siempre los soviéticos estuvieron muy de acuerdo con nosotros en determinados principios de esa política que tenían que ver con la lucha armada, la vía armada como forma para la liberación de los pueblos. Había distintas concepciones. La soberanía no es solo frente a Estados Unidos. No, es frente a todo. Eso es lo importante. La política exterior cubana ha sido soberana siempre, frente a todo el mundo. Y no ha sido satélite de nadie. De nadie. Ni de los adversarios ni de los amigos. Y hemos defendido nuestras posiciones siempre de principios. De esos principios. Que te interrumpí ahí. Lo que iba a hacer a la anécdota que iba del pueblo soviético y de los soviéticos. Eso se sabe poco. Estando yo en la Unión Soviética, se conmemoró el 20º aniversario de la muerte del Che. Y eso se conmemoró en Moscú, más o menos, pero realmente fuimos a parar a un lugar que es muy importante en la historia, porque fue a Sayano-Sushenskoye, donde estuvo Lenin deportado. Ahí se estaba construyendo una gran hidroeléctrica, la hidroeléctrica del Yenisei. Y los constructores de esa brigada, de esa hidroeléctrica, tenían una brigada con el nombre del Che. Y esos constructores con el nombre del Che tenían en su nómina a Ernesto Che Guevara. Trabajaban extras para ganar el salario de Ernesto Che Guevara, para ese dinero dedicarlo a la solidaridad. Qué bien que... Eso es un impacto de la política exterior cubana. De las cosas allá que no sé. En Sayano-Sushenskoye, lejísimo. Con una de esas personas me encontré después de desaparecer de la Unión Soviética. Seguía siendo una gran amiga de Cuba. Entonces, eso lo sembró la política exterior cubana. Claro. Y cuando yo te decía que la política exterior cubana no se es privativa del MINRE y que hay esa proyección externa importantísima, voy a recordar que si en el 59 se creó el Ministerio de Relaciones Exteriores, también se creó la Casa de las Américas. Si en el 59 se creó el Ministerio de Relaciones Exteriores, poco después también, no puedo precisar si fue 59-60, se creó el ICAP. Y esas dos instituciones también responden a esos principios que luego fueron codificados en la Constitución del 76 por vez primera y que fueron muy, digamos, no tenían fuerza de ley porque era un documento del partido, no un documento jurídico como la Constitución, pero anteriormente estuvieron incluidos como base fundamental de la plataforma programática del partido en su aspecto de la política hacia el exterior, que son el antiimperialismo, el internacionalismo y la solidaridad. ¿Qué te parece si hacemos una pausa? Una pausa. Está bien. Desde la Casa de las Américas, en La Habana, indagamos en la vida y la actualidad de un continente. Yo soy Esther Barroso y junto a un equipo de profesionales contamos esas historias.
Una mirada a la América Latina y el Caribe por Cubavisión Internacional. Bueno, continuamos en Mundo 2020. Doctora, el tema que usted ha abordado de los principios, de los valores, la cuestión conceptual, aquí la participación de figuras como Roa, como Carlos Rafael, es decir, ¿cuál es su visión de toda esta base conceptual y ética de la política exterior? Bueno, es que cuando la revolución triunfó, esa base conceptual ya estaba en el pensamiento de Fidel Castro, claro, pero también de otros revolucionarios que acompañaron a Fidel Castro. Por supuesto, en primer lugar, Roa, que con él fue que entró la revolución al Ministerio de Relaciones Exteriores, fue el que creó el ministerio, porque anteriormente era Ministerio de Estado. Entonces, por lo tanto, hasta diciembre del 59 fue Ministerio de Estado. Roa, canciller de la dignidad, Roa, una de las figuras más conocidas de la acción y la ejecución de la política exterior de Cuba, pero hubo otros también, y es imposible dejar de recordar al Che, que cumplió misiones importantísimas, no solo las de Bolivia o las de África, sino misiones importantísimas como enviado de la Revolución Cubana a países del campo socialista, a países europeos, a países africanos. Hay que mencionar a Dorticós, y eso se vincula muy bien mucho con la dimensión tercermundista de la revolución, porque uno de los primeros grandes actos de la política exterior cubana fue ser país fundador, el único país latinoamericano fundador del movimiento de países no alineados. Y a esa reunión fue Dorticós. Y Dorticós acompañó al comandante en jefe en las conversaciones con UTAN y con los soviéticos cuando la crisis de octubre. Y hay que recordar también a Carlos Rafael Rodríguez, a cuya genialidad también debemos la expansión de nuestras relaciones con Europa y debemos documentos programáticos como ese que se llama Fundamentos Estratégicos de la Política Exterior Cubana. En fin, hay muchas personalidades, pero sobre todo yo creo que el mérito de estas personalidades y el mérito de Roa, en este caso fundamental de Roa, fue la reconstrucción de un ministerio con una diplomacia verdaderamente revolucionaria y que no tuvo ningún temor a llamar a gente que no tenía preparación profesional, pero porque lo que primaba era que esas personas fueran revolucionarias, tuvieran criterio político. Yo creo que, rector, es muy importante esta visión, porque estamos hablando de casi 50, 60 años. Es una diplomacia de pueblo. Es una diplomacia de pueblo, pero también implementada por una gran cantidad de cuadros, de embajadores que hemos tenido. Quería mencionar eso. Que han sido muy efectivos. Y que hoy son muy efectivos. Con Roa y que tienen que ver con los logros. Claro, pero mira, de esta política es importante recordar esto. Con Roa entramos los jóvenes que no sabíamos nada de diplomacia y que lo que queríamos era hacer algo que la revolución nos mandatara a hacer. Y con Roa entró también una gran pléyade de intelectuales cubanos revolucionarios, porque tenemos que recordar que Juan Marinelo fue embajador de Cuba, que Harold Gramache fue embajador de Cuba, que José Antonio Portuondo fue embajador de Cuba, que Salvador Vilaseca fue embajador de Cuba, en fin. Y siempre nos recordamos de Carpentier, recordamos de Carpentier y muy poco sabemos de que Mariano Rodríguez también fue consejero cultural de Cuba, en la India. En fin, ahora, hay mucha gente que mencionar. Está claro. Ahora, está claro que estamos hablando de una política exterior con estas características y que ha tenido logros indiscutibles. El hecho de mantener la situación y la resistencia frente a Estados Unidos en este mundo tan complejo, obtener logros para el desarrollo económico de Cuba, para nuestra estabilidad, ha sido uno de los grandes logros. Mantener la revolución, dicho de otra manera. Pero ¿cuál es tú pondrías como logro? ¿Usted pondría bueno, como el primero logros? es la consolidación de la revolución, Claro. Porque la política exterior se hace para lograr los objetivos internos. Ese para mí es el primer gran logro, mantener esa consolidación de la revolución con la soberanía, la independencia, nuestro derecho a la autodeterminación, el respeto a los principios del derecho internacional, pero sobre todo con una política exterior propia,
Mantener eso fue el gran logro, expandir nuestras relaciones internacionales, nuestras relaciones exteriores. Cuba tiene hoy relaciones con casi todos los países del mundo, hay que contar con los que no tienen relaciones, Israel y Corea del Sur. Pero Cuba para eso ha hecho un gran trabajo y no ha cejado en el empeño de ir donde tiene que ir. Pero esos logros también están dados por la profesionalidad de los diplomáticos que encabezaron este trabajo, por la guía de Fidel, por la conducción de Roa, pero sobre todo porque es una diplomacia de pueblo, porque es la diplomacia que antes de trabajar y pensar en sí misma, tiene que pensar qué es lo que quiere el pueblo cubano. Entonces, tiene que resistir la política exterior cubana cuando el pueblo cubano resiste. Y ese también es uno de los grandes logros. Cuba rompió el aislamiento político en la que la quiso sumir Estados Unidos, Cuba se enfrentó a Estados Unidos, Cuba ha logrado no revertir el bloqueo, desgraciadamente, pero sí ha logrado que se comprenda qué significa eso y el apoyo casi unánime de la comunidad internacional, de los países miembros de Naciones Unidas al bloqueo. Detrás de esa victoria lo que hay es un trabajo hecho a mano, sí, un trabajo en capitales, un trabajo de los organismos multilaterales. Un tejido de crochet. Un tejido de crochet. Yo no sé bordar, por eso no. Es un tejido de crochet que es muy difícil hacerlo. Ahora, los desafíos, bueno, quizás termine el tema de los logros, pero también desafíos porque evidentemente estamos en un mundo muy uno de los logros es haber logrado, aunque ahora está en peligro, la integración latinoamericana. Claro, haber logrado la creación de una CELAC en Estados Unidos. Haber podido lograr que se imponga una política latinoamericanista frente a la política panamericanista de Estados Unidos. No fue un logro la derrota del apartheid, hubiera sido posible sin Cuba. No fue un logro la independencia de Namibia, no hubiera ninguna de esas cosas sido posible sin Cuba. Entonces, hay muchos aspectos, no cansa el tiempo para mencionarlo. Estamos en un momento muy complicado. Estamos ante el gran desafío de lo que está ocurriendo ahora mismo en América Latina, que no es más que producto de la agresión de Estados Unidos, ahí medida, bien pensada, premeditada. Yo decía que nunca ha sido tan articulada esa agresión de Estados Unidos a América Latina y hacia Cuba como en estos momentos, articulada en todos los planos. Ese es un gran desafío revertir esa situación, volver a una situación anterior y enfrentarnos. Pero yo creo que también lo vamos a lograr como lo hemos logrado hasta este momento, porque si Cuba resistió el periodo especial, y en el periodo especial cuando la gente sacaba cuentas de que cuántas embajadas había que cerrar porque no teníamos dinero, y Fidel Castro dijo, cerrar es el momento de abrir. Y Cuba logró abrir, pero si Cuba logró desplegar en las condiciones económicas más adversas los planes integrales de salud, alfabetizar en el exterior, hacer patente su solidaridad, enviar las brigadas médicas, enviar a los maestros, los instructores de arte, eso que es solidaridad y que es internacionalismo, también es política exterior. Y esos también son ejecutores de la política exterior. Los diplomáticos de la Cancillería, los médicos, los que enseñan, no son exportadores de revolución ni terroristas, pero sí son los que llevan el mensaje de un pueblo. Y ese es un mensaje que también cala y hace que Cuba sea extraordinariamente respetada. Llama la atención que ese mensaje estuvo presente en casi todos los discursos de los caribeños en la Asamblea General de Naciones Unidas recientemente. La solidaridad de Cuba ante un desastre natural. Hay un tema que a mí siempre me ha llamado mucho la atención, es como Cuba, manteniendo los principios, también persigue sus propios intereses, los intereses del pueblo de Cuba. Lo que pasa es que tiene que ver con el tema de la diversificación de relaciones, vínculos económicos, el hecho de que en medio de estas amenazas de la administración Trump hayan venido a La Habana, la cantidad de países que han venido a la Feria Económica de La Habana, los vínculos que se han establecido, las inversiones, de los que están aquí, ningún inversionista se ha ido. Yo creo que hay mucho, hay que hacer varios programas contigo. No, pero eso significa confianza, sí, claro. A pesar del riesgo país que significa Cuba por el bloqueo, significa confianza en la fuerza de trabajo calificada, significa confianza en que nadie se va a robar el dinero por el que han invertido aquí, que no va a haber ningún funcionario público que se vaya a llevar el dinero o que no haya coima ni componenda. Todo eso
es parte también del hacer de la Revolución Cubana, y eso significa confianza. Cuando Cuba tuvo la tormenta del siglo, y fue la primera vez en la historia que se pidió ayuda humanitaria, recibimos ayuda humanitaria. Después la Unión Europea vino a controlar cómo se había utilizado esa ayuda humanitaria. Y la comisaria que llevaba ese tema en aquel momento, la italiana Emma Bonino, reconoció públicamente que de todo lo que se nos había dado a lo largo de un año, solo se había perdido un contenedor de leche en polvo. Un envío, no llegaba a ser ni un contenedor, pero que de todas maneras el gobierno cubano lo había repuesto. Bueno, esa es la política exterior de Cuba. Bueno, muchas gracias, rectora, por haber estado Gracias en a el ti. programa.